Ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia de 1887. Inerme ahí, como tal. Claro, ha habido algunas enmiendas, claro que sí, porque obviamente pues, el Estado va evolucionando, pero son las mínimas, pero la Constitución como tal se mantiene. 1887. Esa es la Constitución de ellos, la Constitución de Filadelfia, y la mantienen, y si la tienen que tocar, mejor dicho, tiene que ser por algo más encaminado, no a mirar cómo reformamos el poder político, no, va más encaminado a ¿qué? A la protección de los derechos de las personas. Pero aquí, cualquier cosa que se les ocurre, reforma constitucional, proyecto de acto legislativo, y son 3, 4 en el año, se nos vuelve la Constitución una colcha de retazos. Y finalmente, la rama judicial, cuya labor principalísima, y así debería ser, es la de administrar justicia. Esa es su labor. Pero lo enredamos cuando les pasamos allá algunas funciones electorales, pues si las hicieran bien, o si no se tornara eso en politizar la justicia, pues listo, no habría problema. Pero realmente la rama judicial, que es la encargada de administrar justicia, pues se estructura en unas jurisdicciones para atender los diferentes aspectos judiciales, y tenemos a la cabeza la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es producto de esa Constitución del 91. ¿Cuál es su principal labor? Cuidar la Constitución. Y si se crea un estamento que cuide la Constitución es porque la Constitución, ¿qué es? Lo más importante para un Estado democrático, un Estado constitucional como el nuestro, su carta política debe cuidarse muy bien. Y por eso crea ese estamento para que vigile y que las normas que se expiden no se la lleven por delante. Y entonces por eso existe el control de constitucionalidad a partir de ello. Y entonces una ley, hay unas leyes que tienen control, se llama así, control automático. Antes de que sean leyes, deben ser mandadas allá. Y entonces ustedes hablan hoy en día y escuchan, ¿y eso qué es el fast track? ¿Unas zapatillas? ¿Un grupo de rock? Fast track. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso del fast track? Y entonces es que por el posacuerdo se acordó que el trámite tan riguroso que debe tener una reforma constitucional, que es un trámite de 8 debates, hoy se reduce a 2 debates y de una vez van para la Corte Constitucional a que le hagan el examen de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo escenario, no estamos en un escenario normal. Acabamos de firmar un acuerdo de paz y en ese acuerdo de paz se cedió en ese sentido, de que los trámites de los proyectos de ley, los decretos que desarrollen el acuerdo, tengan un trámite expedito. Y por eso está lo de la Justicia Especial para la Paz, por eso está la ley de amnistía y de indulto, caminando, llevando por delante ese acuerdo. Y entonces se rompe el escenario normal de la Constitución, ¿pero para qué? Para permitirnos un valor mayor, lograr esa paz. Entonces ahí tenemos esa Corte Constitucional pendiente de que no se vulnere esa carta política, que nosotros fuimos, el pueblo colombiano, fue el que la postuló. También hay una jurisdicción contencioso-administrativa, encargada del control jurisdiccional precisamente de lo que hace la administración pública. Y entonces puede existir que a una persona que era un empleado del Estado lo saquen, lo desvinculen y él quede inconforme. Y entonces él puede ir allá a ese juez contencioso administrativo y le dice, revise mi caso. Mire, a mí me echó una empresa pública, me echaron mano. Por favor, anule ese acto y restablezcame en el derecho. O en un proceso contractual surge una controversia entre la entidad pública que contrata y el contratista. Entonces, esa situación conflictiva de ese contrato termina ya por vía de una acción contractual en la jurisdicción. Entonces, esa jurisdicción está encargada de estudiar, analizar y definir las controversias que se susciten en contra del Estado. Por eso tan importante.
pero desafortunadamente por tanto conflicto que se presenta por el mismo desarrollo de la administración, es que esa jurisdicción está congestionada. Y entonces tenemos procesos de hace 12 años que no han sido definidos. Y entonces vienen y todo el mundo le echa la culpa a la justicia y dice, pero no será culpa del Ejecutivo que no reconoció bien la pensión y que tenga hoy más de 15.000 demandas por liquidación equivocada de las pensiones de las personas. Entonces el problema no lo podemos alinear en un solo sitio. El problema es estructural y por eso este es el momento, y lo hablábamos antes de entrar aquí a la conferencia. El problema en este momento que estamos viviendo es decir, bueno, vamos a seguir en lo mismo. Necesitamos hacer algo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claro, podemos tener unas medidas a mediano plazo, unos pañitos de agua tibia, pero finalmente tenemos que irnos cuestionando de que posiblemente haya que hacer algunos cambios de carácter estructural. Y para eso la academia tiene que estar ahí presente. Entonces, en ese primer escenario de esa estructura del poder está la rama ejecutiva, cabeza del presidente, la rama legislativa, por el Congreso de la República, conformada por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, y por el otro lado la rama jurisdiccional. De ellas he explicado solamente dos jurisdicciones que me parece que son las importantes para el tema, sin dejar de lado, pues obviamente la jurisdicción ordinaria, que atiende todos los temas agrarios, civiles, familia y el penal. Y de allí en esa jurisdicción la Fiscalía General de la Nación, que pues obviamente es ese ente acusador que tiene la obligación o tiene la función de hacer las investigaciones para luego acusar a las personas en un juicio por la incursión en delitos. Si ustedes todos los días ven por el noticiero al fiscal general de la Nación haciendo imputación de cargos por todos estos escándalos que se están viendo. Entonces ahí tenemos en esa primera parte la estructura del Estado. Pero ¿qué quiso el constituyente del 91? Aquí ya vamos aterrizando el discurso hacia la Procuraduría. Dijo sí, si bien el Congreso puede hacer control político sobre la administración, ¿qué pasa con el resto de la administración? ¿Quién la controla? ¿Quién controla que los recursos públicos se estén invirtiendo de la mejor manera? ¿Quién controla el comportamiento de los servidores públicos? Y entonces determina que deben existir dos órganos de control completamente independientes. Y entonces determina que para controlar la correcta administración del recurso público aparece la Contraloría General de la República. Y miren que a veces uno ve, ¿por qué se llama Contraloría General de la República y la otra se llama Procuraduría General de la Nación? ¿Nación y República son lo mismo? Y entonces, ¿por qué en este caso se le otorga a un solo ente el cuidar la platica, el fisco? Y por eso ya ellos adelantan procesos de responsabilidad fiscal. Se le causa un daño, un detrimento a las arcas del Estado. Y entonces la Contraloría General de la República, ¿y por qué República? Porque viene de dos expresiones latinas, res pública, cosa pública. Esos recursos que se invierten en las obras, ¿de dónde vienen? ¿De dónde creen ustedes? A ver, los financistas aquí, ¿de dónde surgen esos recursos? De los impuestos, muy bien, de los impuestos que pagamos los ciudadanos colombianos. Entonces esa plata es de todos. Y entonces ellos no pueden llegar a administrarlo como si estuvieran administrando su plata, su bolsillo, no. Y entonces las entidades estatales están obligadas a administrar y ejecutar el presupuesto de la mejor manera. Y si no lo hacen, entonces aparece ese ente que es la Contraloría General de la República, encargada, su misión principal es la de ejercer vigilancia y controlar que los recursos públicos se inviertan de la mejor manera. Por eso se llama Contraloría General de la República, porque vigila una cosa pública, en este caso, el recurso. Pero aparece ahí otro órgano de control. No es la Procuraduría General de la Nación. En la Constitución ustedes van a encontrar que son los órganos de control, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. El Ministerio Público.
Y claro, a la cabeza del Ministerio Público está ¿quién? La Procuraduría General de la Nación. ¿Sí ven? Porque aquí ya su función es más amplia, porque la Procuraduría General de la Nación, y lo vamos a desarrollar ahorita, tiene funciones más de protección de los derechos, más de representar a la sociedad, y por eso se habla de nación y ya no se habla de república. Y entonces ahí está la Procuraduría General de la Nación, que como órgano de control ejerce, ojo acá, la vigilancia superior de la conducta de los servidores públicos. Esa es su principal labor. Además de eso, la protección de los derechos, la promoción, protección de los derechos humanos, la prevención y la representación de la sociedad. Ahorita desarrollamos eso, aquí estamos simplemente presentando ese órgano de control. A renglón seguido está la organización electoral. Nosotros somos un estado democrático, representativo, y entonces hay que hacer ejercicios electorales. Y esa organización electoral está conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Entonces nuestra Registraduría Nacional del Estado Civil está encargada precisamente ¿de qué? Del registro como ciudadanos. Por eso es la entidad encargada de expedir los documentos de identidad, principalmente la cédula de ciudadanía, que es la que nos identifica como ciudadanos colombianos. Pero también el registro ¿de qué? De quienes pueden hacer uso de ese derecho al voto. Y entonces ellos tienen el censo electoral, que son las personas que están habilitadas para poder ejercer ese derecho político. Pero hay un órgano que también hay que pensar, a ver, este órgano sí hace. En estos días estaba evaluando un proceso que nos llegó de un representante a la Cámara, que había sido condenado por un porte ilegal de armas a eso del año 97. Y para ser congresista de la República, por el artículo 209 de la Constitución, no puede haber sido las famosas corporaciones autónomas regionales, las famosas CAR, tan cuestionadas igualmente, con el tema de licencias y ese tipo de cosas que por ahí también permea la corrupción. Y sobre todo que ellos tienen una labor importantísima, que es la preservación de ese derecho fundamental a tener un ambiente sano. Y quizás, mis queridos amigos, este derecho fundamental en este momento no nos atañe a nosotros como quienes lo debemos no tener, sino como quienes lo debemos que proteger para garantizarle a las otras generaciones que por lo menos puedan abrir la llave y encontrar agua. El tema en el futuro no va a ser por petróleo ni por oro. El tema en el futuro va a ser las guerras, ¿por qué? Por el agua, por el agua. Y entonces estas corporaciones que están establecidas precisamente para cuidar el medio ambiente, las reservas naturales, si abrimos el espacio y el boquete para que cualquiera adquiera una licencia para explotar los recursos naturales, pues ahí es donde comenzamos a tener esos problemas y por ahí permea que la corrupción. Por fortuna, las universidades públicas perviven, cada día menos, pero todavía existen. Y son esos espacios académicos de formación de nuestras personas, de las personas tal vez de menos recursos, que a través de las universidades públicas se están formando para generar un futuro en este país. Por fortuna alguna, con trancas y mochas, con dificultades financieras de toda índole, pero por fortuna todavía permanecen. El Banco de la República, encargado de la banca central, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la institución encargada de la administración del personal que trabaja en las entidades públicas a través del sistema de administración personal, que es el de carrera administrativa. Es decir, que se preserve ante todo el mérito para entrar a la función pública. Otro cuestionamiento. ¿Realmente al interior de la función pública están llegando los mejores? Los procesos de selección de los servidores, también debo hacerla, pues la vamos a empezar a desarrollar frente a Procuraduría como cabeza visible del Ministerio Público.
¿Cuáles son las funciones que la Constitución le ha otorgado a la Procuraduría General de la Nación como ente máximo del Ministerio Público? La primera es que prevenga, prevenir. Antes de que usted coloque el correctivo, sea vigilante de lo que se hace al interior de las instituciones públicas. Y quizás ahí empieza la crítica para nosotros. Nos volvimos correctivos. El doctor Carrillo en estos días decía estamentos de administración de justicia. Y entonces hay conflictos de carácter civil, un proceso por alimentos, un conflicto por un contrato de carácter civil, de mutuo, una compraventa, qué sé yo, relaciones entre los particulares que atienden a la jurisdicción civil ordinaria. Y entonces ahí hay procesos que se adelantan en los juzgados municipales, en los juzgados del circuito, en los tribunales. Y entonces allá hace presencia una figura, la figura del Ministerio Público en su estricto sentido. Entonces ustedes escuchan Ministerio Público, pero cuando ven las novelas mexicanas, ¿cierto? Allá también hablan del Ministerio Público, pero ese es un Ministerio Público distinto. El Ministerio Público en México, por colocar un ejemplo, y es quizás en el derecho comparado, la misma figura es la Fiscalía General de la Nación. Caso Venezuela. ¿Sí ven? Esta fiscal que acaba de salir, ¿quién era? ¿La jefe de qué? Del Ministerio Público. Entonces, en Venezuela también se mantiene. El Ministerio Público en Colombia es un ministerio sub generis. Tiene unas funciones completamente distintas a las que normalmente tiene el Ministerio Público en otros estados. Y entonces la Procuraduría tiene aquí en esta función de intervención la función de Ministerio Público, pero a través de la intervención, y entonces interviene en ese proceso civil que estábamos analizando. Pero también en la jurisdicción contencioso administrativo, esa que dirime los conflictos entre los particulares del Estado o entre el mismo Estado, también tiene unos procuradores que ejercen el Ministerio Público. Y los tiene tanto en los tribunales con procuradores judiciales 2, en los juzgados administrativos judiciales 1 y también unos delegados ante el Consejo de Estado. Igual sucede en las investigaciones penales. Aunque ahí esa figura resulta un poco como extraña, y les explico por qué. Nuestro Estado colombiano adoptó, luego de una reforma constitucional, que cambiáramos nuestro sistema procesal penal. Y ustedes por eso hablan hoy del sistema penal dilatorio, no mentiras, acusatorio, que es ese que se da en las audiencias y todo ese tipo de cosas. Y entonces la Fiscalía cambió su rol, y a la Fiscalía se le otorgó las facultades de acusar, y es el ente acusatorio. Y entonces allá realmente el proceso es de partes, y entonces por un lado está la Fiscalía que acusa, por el otro lado está la defensa, y en ese triángulo se cierra con el juez que está ahí adoptando la decisión. Y entonces, ¿cómo así que Procuraduría? ¿Y la Procuraduría para qué lado coge? ¿Para el lado de la defensa o para el lado de la Fiscalía? Y entonces eso tuvo mucha crítica, porque en un sistema puro de esta índole, de esa figura que les estoy hablando, ente acusador, defensa y juez, pues ahí el Ministerio Público como que... Y entonces tuvo que ser la Corte Suprema de Justicia, el máximo ente de esa jurisdicción penal, que dijera que la Procuraduría tiene una facultad constitucional que la ley no le puede desconocer. Y precisamente lo toma como un interviniente constitucional, no para favorecer al uno ni al otro, sino para preservar a la sociedad y a los derechos fundamentales de los que intervienen en ese proceso penal. Y entonces esa es la otra figura que, como lo digo, es la esencia como Ministerio Público, y es precisamente intervenir en los procesos de las diferentes jurisdicciones para preservar los derechos de la sociedad y los derechos fundamentales de las personas que están interviniendo en esos procesos. Y finalmente, una potestad que se constitucionaliza precisamente a partir del 91. La función disciplinaria. Antes de la Constitución del 91,
existían normas que tenían componente disciplinario, pero cada entidad pública hacía su reglamento de disciplina, atendiendo esos lineamientos que le daba la ley. Pero cuando la Constitución del 91 eleva a ese rango constitucional la función disciplinaria, hay la necesidad de otorgarle esa función a un estamento de esa categoría. Y es precisamente cuando en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia se le otorga la función al Procurador General de la Nación, que lo puede hacer directamente o a través de sus delegados, de adelantar las investigaciones contra los servidores públicos, inclusive los de elección popular, e imponer las sanciones que determine la ley. Ahí se constitucionaliza la potestad disciplinaria. Entonces se le da esa importancia. Pero esto también, ya la potestad como tal, surge de una norma constitucional que está al inicio de esa carta política. Y es el artículo 6 constitucional. Es la razón de ser de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. ¿Y cuál es el tenor literal de ese artículo 6? Ese artículo 6 establece como principio rector del Estado colombiano la responsabilidad que tenemos todos. Y aquí es bueno detenernos un momento en analizar esa norma. Puede ser llamado a responder en distintos ámbitos. Y entonces, si un servidor público se apropia de unos recursos del Estado, incurre en un delito. Se llama el delito peculado por apropiación. Así se llama. Si esa persona tiene unos bienes en su poder por custodia, por administración, y esa persona se apropia de ellos, incurre en un delito que es el peculado por apropiación. Pero ahí nomás no queda, y posiblemente al señor lo condenan y lo mandan para la cárcel. Pero ahí no queda solamente eso. Aparece otro ámbito de responsabilidad, el que le atribuyen a la Contraloría. Pues la Contraloría tiene que buscar que ese detrimento sea resarcido y esa persona le pague al Estado, le devuelva esos dineros que se apropió. Pero por otro lado también respondería disciplinariamente, porque esa persona, por incurrir en un delito, incurre también en una falta disciplinaria. Y entonces aquí le imponemos una sanción por ser un delito, es una falta gravísima, y entonces se le impone una sanción de destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para el ejercicio de funciones públicas. Pero llegado el caso también condenan a esa entidad por dolo o culpa grave de esa persona, por unas situaciones especiales de comportamiento del servidor, y esa persona tiene que responder con su patrimonio. Y si fue un funcionario de elección popular, responde también políticamente, con la pérdida de investidura. Y entonces miren cómo, y entonces viene el cuestionamiento, que es lo que nos convoca hoy en esta mañana aquí de este sábado, es de cuestionarnos, y con todo eso, con todas esas cosas que se tienen, ¿por qué pasa lo que está pasando? Ahí están las herramientas, y se las he esbozado de la mejor manera para que las entiendan. Y entonces una se pregunta, una persona como ustedes, ¿qué está pasando? Ahí están las herramientas. Y entonces es que estamos mal institucionalmente, somos inoperantes institucionalmente, o es que realmente las normas que están establecidas son permeables y las podemos burlar. Cositas que les voy dejando ahí simplemente porque, como le digo, el escenario académico que nos convoca hoy es más de cuestionamiento que de otra cosa. Y aquí no vamos a aprender nada. Más bien es como que nos vayamos de aquí, salgan ustedes, se tomen un café, una gaseosa ahora con sus compañeros ahí. Oiga, mi hermano, ¿cómo me parece, güey? ¿Cómo dicen ustedes? Cierto, ¿verdad? Estamos como mal, ¿no? ¿Será que es el momento de que nosotros, y aquí en las aulas, es donde tiene que surgir ese cambio de nuestro Estado colombiano? Entonces ahí aparece ese ámbito de responsabilidad del artículo 6 constitucional que refuerza la condición de servidor público. Y la condiciona en el ámbito de la responsabilidad, pero también inclusive
esa diferenciación del servidor público con el particular va más allá en ese cambio y, como digo, de institucionalización nuevamente de la Procuraduría General de la Nación. Se celebró un convenio con la Agencia de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Droga y el Crimen, encaminado precisamente a fortalecer y optimizar la acción del Ministerio Público a nivel nacional. El doctor Carrillo convoca a una persona que es el doctor Gómez Lee, pero nunca tenemos ese dolor de esos raizales de entender la situación tan difícil que es. Y entonces allá el procurador lo primero que hizo fue crear una comisión interinstitucional de lucha contra la corrupción en San Andrés, para mirar a ver qué pasa en esa isla, por qué tantas situaciones tan difíciles que eso. Entonces la corrupción es un término sociológico que involucra a todos los componentes de la sociedad. ¿Es solamente el corrupto, el servidor público que recibe la coima? Y entonces, ¿o veréis que son las monjas de la caridad? Insta el particular, a veces, a eso, a ofrecer una dádiva, ¿para qué? Para tener la licencia lo más pronto posible, para que le adjudiquen la licitación, para que le saquen un proceso con prescripción, para que le archiven la investigación. Pero es el particular el que insta, claro que sí. Allá está el servidor público corrupto que excede a las pretensiones del particular, inclusive a veces le manda mensajeros, el papá diciéndole al hijo, vaya busque a ese senador para que nos dé una plática. Mi papá. ¿Se han escuchado, no? Escuchen las entrevistas y escúchenlas siempre con beneficio de inventario, que los medios de comunicación en esto también tienen una gran responsabilidad. Los medios también tienen responsabilidad en esta situación. Venden lo que ellos quieren vender y lo venden como ellos quieren. Sí, hay unos periodistas mucho más críticos que ponen el dedo en la llaga frente a la transparencia y la integridad. Y entonces se hizo un convenio con la Fiscalía General de la Nación, tratar de hacer trabajos mancomunados, labor que se replicó también frente a los notarios y la Superintendencia de Notaría y Registro. Por ahí por esas notarías se han celebrado una cantidad de negocios fraudulentos de lavado de activos, y los notarios, que son servidores públicos por la función de dar fe pública, se convierten en servidores públicos, pero por ahí pasaron cualquier cantidad de cosas y los notarios ni se pellizcaron ni advirtieron a las autoridades. También se hizo un convenio con el gobierno francés para que a través de la Agencia Francesa Anticorrupción existan canales de interacción, de apoyo a la sección de los quejosos, de los testigos que acuden a denunciar actos de corrupción, porque también es eso, nos da miedo denunciar porque nos pueden estar matando por eso. Entonces generar un programa de estímulos de protección a esas personas que se atreven a denunciar, un principio de oportunidad para aquellos servidores públicos de un bajo nivel que denuncien a otros de más alto nivel actos de corrupción. ¿Por qué nos están demandando nuestras decisiones disciplinarias? ¿Por qué las decisiones disciplinarias están tomándose tarde? Cuando ya el servidor público se ha gastado la plata en Dubái, en Miami, en San Andrés, donde sea. Entonces tenemos que hacer una revisión de eso. ¿Todo eso para qué?